grandes ideas de la filosofía. Lógica. La lógica es el lenguaje del razonamiento. El término lógica proviene del griego logos, que significa discurso, pero se aplica al campo de la inteligibilidad y del pensamiento ordenado. La lógica se define formalmente como la ciencia que se ocupa de la validez de la inferencia y la demostración. La profunda comprensión de la lógica presenta más matices y se revela sumamente atractiva para los filósofos. La lógica se ocupa fundamentalmente de los principios del razonamiento válido, como por ejemplo qué es necesario para considerar que una argumentación sea lógicamente válida. Es decir, trata de explicar qué son los principios del razonamiento válido de la manera más sistemática posible. Al ser implementada por un hábil profesional, la lógica se convierte en una poderosa herramienta para interrogar al mundo en el que vivimos. La lógica filosófica introduce el rigor y la claridad de la matemática al lenguaje de los filósofos. Hoy en día, cuando hablamos de lógica, solemos referirnos en realidad a una rama de la matemática. Cuando los filósofos hablan de la lógica, se refieren a la lógica moderna, que antes solía llamarse lógica simbólica, pero se la denomina habitualmente lógica matemática. La misma comprende las teorías de los conjuntos y la teoría de las funciones computables, que es el aspecto matemático de lo que se conoce como la ciencia de la computación. Como medio para describir el pensamiento racional, la lógica trasciende muchos límites filosóficos y se adentra en el campo de la metafísica, la epistemología y la filosofía de la mente y del lenguaje. Es una herramienta para trabajar sobre ciertas nociones básicas como la referencia, la predicación, la identidad, la verdad, la negación, la cuantificación, la existencia, la necesidad, la definición y la consecuencia. El origen de la lógica se remonta a Aristóteles, quien vivió en la edad de oro de la cultura griega en el siglo IV a.C. Sus reflexiones sobre la lógica pueden apreciarse en algunas de sus obras, entre las que podemos mencionar primeros analíticos, segundos analíticos, categorías y sobre la interpretación, que en conjunto se conocen bajo el nombre de Organon. Aristóteles deseaba establecer reglas que permitieran a los ciudadanos griegos detectar una argumentación formalmente válida y correcta de otra inválida y por lo tanto incorrecta. El principio de no contradicción y del tercero excluido son fundamentales en la lógica aristotélica. El principio de no contradicción sostiene que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa a la vez, mientras que el principio del tercero excluido sostiene que una proposición debe ser o bien verdadera o bien falsa. Aristóteles creó su sistema de lógica formal a fin de poder determinar la validez de una argumentación independientemente de su contenido. El centro de la lógica formal aristotélica es el silogismo, una forma de argumentación compuesta por dos premisas y una conclusión, como por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Durante mucho tiempo la lógica estuvo dominada por Aristóteles y su teoría del silogismo. Podría decirse que él tenía una visión muy simple acerca de lo que es un razonamiento. Un típico ejemplo de razonamiento para él sería: todo A es B, todo B es C, por lo tanto, todo A es C. Un silogismo es un discurso en el que, una vez concedidas ciertas cosas, se siguen o concluyen necesariamente otras distintas. Me refiero con esta última frase a que las mismas producen la consecuencia, y por ello no se requiere de ningún otro término adicional para hacer que la consecuencia sea necesaria. En el silogismo aristotélico, la conclusión se deduce de las premisas. Si no sabemos que Sócrates es mortal, entonces el hecho de que todos los hombres sean mortales y que Sócrates sea un hombre puede ofrecerse como prueba para afirmar que efectivamente Sócrates es mortal.
Este es un razonamiento deductivo, es decir, que la conclusión es la consecuencia necesaria de las premisas. La característica de un silogismo deductivo exitoso consiste en que al ser ejecutado correctamente, no pueden inferirse conclusiones falsas de premisas verdaderas. Tomemos el siguiente ejemplo. Todos los árboles son plantas. Todos los robles son árboles. Todos los robles son plantas. Podemos formalizar este razonamiento y expresarlo de esta manera. Todo M es P. Todo S es M. Por lo tanto, todo S es P. Esta forma de argumentación es válida y su validez es totalmente independiente de la verdad de los enunciados que la componen. Por ejemplo, tomemos un razonamiento tan discutible como el siguiente. Todos los árboles son ángeles. Todos los pájaros son árboles. Por lo tanto, todos los pájaros son ángeles. A pesar de las apariencias, este razonamiento es formalmente válido, aunque sus premisas y conclusión sean falsas. Asimismo, también puede ser válido un razonamiento con premisas falsas y conclusión verdadera. Todos los árboles son flores. Todos los claveles son árboles. Por lo tanto, todos los claveles son flores. La otra forma básica de razonamiento lógico es el inductivo, que establece cómo inferir generalizaciones confiables de los hechos observables. Aristóteles no hablaba únicamente sobre la deducción, sino también sobre la inducción. Desde ya, él no empleaba el término en latín, sino el término griego del que fue traducido. Si bien no tiene una explicación satisfactoria acerca de la inducción, considera que la ciencia requiere tanto del conocimiento deductivo como del inductivo. Menciona como ejemplo, creo que es en Segundos Analíticos, la siguiente situación. Hay personas que están muriendo a causa de una sustancia venenosa, pero no se sabe cuál es. De pronto surge la hipótesis de que es debido a algo que están comiendo, algo que es venenoso. Él usa una metáfora muy gráfica y compara el pasaje de tener datos desordenados a construir una hipótesis con un ejército en retirada. De pronto, mientras están retirando las tropas, un valiente soldado se pone de pie y dice, no, pónganse de pie conmigo. Nosotros podemos vencer a estos hombres. Y luego el ejército se organiza y vence la batalla. Al pasar de lo particular a lo general, un razonamiento inductivo no puede garantizar la transferencia de la verdad de las premisas a su conclusión. Tomemos el siguiente ejemplo en el que tanto las premisas como la conclusión son verdaderas. Esta barra de plata es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de oro es metal y es conductor de electricidad. Esta barra de cobre es metal y es conductor de electricidad. Por lo tanto, concluimos inductivamente que todo lo que es metal es también conductor de electricidad. Si encontramos un razonamiento deductivo que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, decimos que dicha forma es inválida. Pero observemos qué sucede si lo intentamos con un razonamiento inductivo. Esta barra de plata es metal y es sólida. Esta barra de oro es metal y es sólida. Esta barra de cobre es metal y es sólida. Por lo tanto, todo lo que es metal es sólido. Desde ya, esta conclusión es falsa. El mercurio es metal y es líquido. A diferencia de lo sucedido con el razonamiento deductivo, Aristóteles no pudo encontrar en la inducción un método formal para determinar su validez. Es por ello que Aristóteles afirmaba que la inducción no es demostrativa y la relegó a un segundo nivel de importancia. No podemos establecer por inducción una verdad universal sobre la evidencia aportada por grupos de particulares que no ofrecen ninguna excepción, porque la inducción no demuestra cuál es la naturaleza esencial de una cosa, sino si la misma tiene o carece de cierto atributo. Si bien la lógica aristotélica es fundacional según los parámetros modernos, no se considera que dicho sistema sea fuerte.
Con el paso del tiempo, presentó graves defectos formales y depositó demasiada confianza en el silogismo deductivo. No obstante, aún permanece abierta la pregunta acerca de hasta qué punto la debilidad de su lógica socavó la totalidad de su obra filosófica. Aunque la lógica aristotélica fuera pobre, no creo que su pensamiento filosófico se viera empobrecido como resultado de ello. Muchas personas consideran lo contrario y piensan que Aristóteles cometió todo tipo de errores debido a su lógica. Pero yo creo que un gran pensador puede trascender su propia opinión acerca de cómo se debe proceder en el campo de la lógica. Aunque uno considere que esta sea la manera en que debe realizarse un razonamiento lógico, uno va a razonar de la manera en que le parezca que lo debe hacer, independientemente de lo que piense acerca de cómo se debería proceder. Una de las restricciones del sistema aristotélico fue combinar dos proposiciones para dar lugar a una tercera más compleja. Los filósofos estoicos, que prosperaron en Atenas aproximadamente 20 años después de la muerte de Aristóteles, crearon una lógica proposicional que estudiaba enunciados en cuanto son necesariamente verdaderos o falsos y las condiciones de su verdad o falsedad. Hay dos tipos fundamentales de lógica: la lógica proposicional y la lógica predicativa. La lógica proposicional se ocupa solamente de aquellos enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, sin estudiarlos en cuanto a su significado. La lógica predicativa es una herramienta más poderosa, con reglas de inferencia adicionales que pueden presentar variables y expresar equivalencia entre proposiciones como no todas las rosas son rojas y algunas rosas no son rojas. Por supuesto, la lógica predicativa es la lógica de los predicados, y lo notable acerca de la misma es el sistema de variables y cuantificadores que utiliza. Emplea variables simples como X, Y y Z, y cuantificadores como para algunos y para todos. La lógica predicativa se utiliza, de cierta manera, en forma opuesta a la lógica proposicional, en donde tomamos a un enunciado como unidad y no lo analizamos, al que denominamos P, por ejemplo, mientras que en la lógica predicativa analizamos dicho enunciado dividiéndolo en sujeto y predicado. El aporte que los estoicos hicieron a la lógica pasó virtualmente inadvertido durante siglos. Algunos filósofos medievales, como por ejemplo Walter Burley, Guillermo de Ockham, John Buridan, Alberto de Sajonia y Paolo de Venecia, se concentraron en reforzar la lógica aristotélica y hacer importantes aportes a la misma. Sin embargo, el avance inexorable de la ciencia hizo necesaria la aparición de nuevos sistemas de pensamiento, y fue el filósofo inglés Francis Bacon quien formuló un sistema que habría de desafiar la ortodoxia del órganon de Aristóteles. Bacon no fue muy modesto al presentarse a sí mismo como el creador del nuevo órganon, de una nueva lógica para interrogar al mundo. La lógica antigua era útil para presentar lo que uno ya sabía, pero no para descubrir cosas nuevas. Lo que Bacon intentó hacer en el nuevo órganon fue precisamente proveer un método para interrogar al mundo que implicara ir por el mundo recogiendo datos y organizándolos en diferentes tablas y poder extraer conclusiones teóricas de los datos que hayamos ingresado a dichas tablas. Bacon quiso presentar una manera racional de organizar la experiencia y de interrogar la naturaleza, de forma tal que con esta combinación de razón y experiencia realmente pudiéramos progresar. Si bien mi método es difícil de practicar, es no obstante sencillo de explicar y consiste en lo siguiente. Propongo establecer etapas de certeza progresivas. Acepto la evidencia de los sentidos, guiada y protegida por un proceso de corrección cierto. Pero rechazo en su mayor parte la operación mental que sigue el acto sensorial. En lugar de ello, introduzco y expongo un nuevo camino seguro,
en el que la mente pueda trabajar, comenzando directamente con la más simple de las percepciones sensoriales. En el siglo XIX, los filósofos comenzaron a aplicar activamente estructuras matemáticas al campo de la lógica. Esta revolución matemática marcó el comienzo de lo que hoy se conoce como la lógica moderna. La lógica hizo eclosión después de 1854, cuando George Boole, un gran matemático inglés que también hizo importantes aportes a la teoría de las ecuaciones diferenciales y creó lo que se conoce como el cálculo de las diferencias finitas, inventó el álgebra de la lógica o álgebra de clases, un aporte que, si bien hoy en día es considerado como algo elemental, todavía representa un logro importante. Después de 1854, la lógica no dejó de evolucionar. Boole, un matemático autodidacta, amplió la obra del filósofo alemán Gottfried Leibniz y creó la primera álgebra de la lógica. Boole descubrió que los símbolos de la lógica se comportaban de la misma manera que los algebraicos y utilizó a estos últimos para expresar proposiciones hipotéticas, tales como: si A y B, entonces C y D, pero A y B, entonces C y D. Pero en lugar de tratar los términos del silogismo A, B, C y D, estimó más importante considerar en general la verdad de las proposiciones. Entonces, si P es verdadera, entonces Q será verdadera, donde P y Q representan proposiciones. Este razonamiento será perfeccionado por el matemático Gottlob Frege, dando origen a la lógica proposicional. El avance decisivo realmente se produjo en el siglo XIX, y aunque diversas personas estuvieran interesadas en ver cómo o qué podían mejorar en la obra aristotélica, fue Frege quien logró el verdadero progreso e introdujo la era moderna de la lógica, con lo cual las dos figuras principales serían Aristóteles y Frege. Gottlob Frege era un intelectual poco conocido en su época, un matemático que se propuso demostrar que las leyes aritméticas podían reducirse en última instancia a la lógica, lo cual se conoce bajo el nombre de logicismo. Hizo el aporte individual más importante para el estudio de la lógica en la historia de dicha disciplina. Fue el primero en identificar la distinción entre los axiomas lógicos y las reglas que son necesarias para realizar una deducción. Dio los primeros pasos hacia la axiomatización de la lógica. Creó el cálculo proposicional y refinó la noción aristotélica de la cuantificación. El pasaje de la era aristotélica a la era moderna había concluido. Aristóteles tenía una visión muy simple acerca de qué tipos de enunciados podrían incluirse en un razonamiento lógico. Presentaba fundamentalmente 4 formas. Toda A es B, ninguna A es B, alguna A es B y alguna A no es B. Y básicamente intentó descifrar cuáles son los patrones de inferencia válidos involucrados en dichos enunciados, un logro verdaderamente importante. Pero el principal problema con la lógica es que presentaba una visión muy empobrecida de lo que puede afirmarse. El enunciado "todo niño ama a una niña" no puede enmarcarse fácilmente dentro del tipo de enunciados que Aristóteles tenía en consideración. Entonces, él no podría abordar el razonamiento que estos enunciados implican. El gran avance de Frege fue ver cómo organizar estos enunciados diferentes de manera sistemática, y una de sus grandes innovaciones fue explicitar el uso de las variables en la lógica. Entonces, él expresaría el enunciado "todo niño ama a una niña" de la siguiente manera. Para cada X, siendo X un niño, hay una Y. Luego, Y es una niña amada. Entonces, X ama a Y. E introdujo este sistema de variables y cuantificadores,
lo cual le permite expresar una variedad mucho más amplia de enunciados y proveer una explicación mucho más integral de lo que puede ser el razonamiento lógico. Gracias a Boole y Frege, los filósofos desarrollaron una notación más rigurosa para el análisis lógico. Según la lógica aristotélica, en un razonamiento la verdad de la conclusión está implicada en la verdad de las premisas. Por lo tanto, es posible convertir cualquier razonamiento en un condicional, respetando la estructura sí-entonces. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión también será verdadera, lo cual puede simbolizarse así. P expresa las premisas en conjunción, Q la conclusión, y el símbolo entre las mismas, la relación entre ambas. Por ejemplo, la afirmación, si corro, entonces me canso, puede simbolizarse de dicha manera. Aquí el antecedente, si corro, es condición suficiente, pero no necesaria, para que se cumpla el consecuente, entonces me canso. Es decir, que es suficiente que corra para que me canse, pero no necesario, porque puedo cansarme por cualquier otra causa. Una condición suficiente es aquella que, siendo verdadera, implica necesariamente que sus consecuencias también lo sean, pero no ocurre lo mismo a la inversa. El consecuente puede ser verdadero y el antecedente falso, sin afectar el valor de verdad del condicional. Este tipo de análisis es fundamental dentro de la filosofía moderna. La obra monumental de Frege, Los fundamentos de la aritmética, influyó profundamente al filósofo inglés Bertrand Russell. Su obra Principia Mathematica, escrita en colaboración con su mentor Alfred North Whitehead, le debió mucho a la obra pionera de Frege. Junto con el Organon de Aristóteles, Principia Mathematica es sin dudas la obra más influyente dentro del campo de la lógica. En ella, Russell retomó el desarrollo del logicismo iniciado por Frege. Frege es una figura sumamente importante debido a que anticipó la reducción de la matemática a la lógica simbólica, y se discute si se trata realmente de una reducción. Pero había una falla en su sistema. Russell le escribió una famosa carta en la que le señalaba que la denominada paradoja de Russell podía verificarse en el sistema de Frege, lo cual representaba una verdadera inconsistencia e hizo que Frege desistiera de su teoría. Russell formuló la paradoja que encontró en la lógica de Frege de la siguiente manera. La clase de todas las clases que no pertenecen a sí mismas, pertenece a sí misma, si y solo si no pertenece a sí misma. La crítica que Russell le hizo a Frege, hoy conocida como la paradoja de Russell, es uno de los tantos dilemas, falacias y paradojas que ponen a prueba la verdadera capacidad de los lógicos. Dentro de las más conocidas, podemos mencionar a la infame paradoja del mentiroso, que ha cautivado a los filósofos desde que Epiménides de Creta declarara que todos los cretenses eran mentirosos. Si bien esta no es su forma más antigua, la paradoja del mentiroso consiste en lo siguiente. Supongamos que escribo en una hoja de papel una única oración que dice: la única frase en esta hoja de papel es falsa. O también, la única frase en esta hoja de papel no es verdadera. Y usted pregunta si la única frase en esa hoja de papel es verdadera. Respondería que si lo fuera, entonces no lo sería, porque eso es lo que dice la frase misma. Entonces, por oposición, podemos decir que no es verdadera. Pero es la única frase en esa hoja de papel. Entonces, es verdadera. Los círculos viciosos surgen de suponer que un conjunto de objetos puede contener miembros que solo pueden definirse a través del conjunto como un todo.
El enfoque de Bertrand Russell sobre el lenguaje fue retomado por el lógico polaco Alfred Tarski, fundador de la lógica semántica. Su aporte más importante es su teoría semántica de la verdad. Tarski sostuvo que si usted tiene un sistema de notación formal, por ejemplo, un lenguaje formal como el que crearon Russell y Whitehead, en el que se puede expresar toda la matemática moderna, inclusive la prueba de Wiles sobre el teorema de Fermat, o si usted tiene un lenguaje formal como el creado por la ciencia de la computación, cuyas implicancias filosóficas serán discutidas por mucho tiempo, advirtió que era posible decir que un enunciado era verdadero sin utilizar el término verdadero, simplemente repitiendo el enunciado. Uno puede decir que el enunciado "la nieve es blanca" es verdadero, pero no hay necesidad de mencionar la palabra verdadero. Simplemente diremos "la nieve es blanca". Entonces, ¿para qué necesitamos el término verdadero? Las personas no han advertido que el lenguaje sobre el cual hablamos no debe coincidir necesariamente con el lenguaje con el que hablamos. Han desarrollado una semántica del lenguaje en este mismo lenguaje y en términos generales procedieron como si solo hubiera un tipo de lenguaje en el mundo. El matemático alemán David Hilbert, a comienzos de la década de 1920, formuló una propuesta para formalizar la matemática de manera axiomática. A esta propuesta se la denominó el programa de Hilbert e introdujo a la lógica dentro del campo del lenguaje. La lógica dio un giro lingüístico, no tanto con Frege, sino más que nada con Hilbert, quien elaboró un programa en la filosofía de la matemática en el que debía probar que la matemática era realmente consistente. Entonces, en realidad tenía que tratar a la matemática en sí como un objeto matemático, por lo cual centró su atención no en los objetos matemáticos en sí, sino en los símbolos matemáticos. Esto es lo que se conoce como metamatemática. Y la lógica realmente despegó a partir de ese momento. Gran parte de la lógica no se ocupaba de las cosas reales en sí, es decir, de aquello sobre lo que estamos hablando, sino del lenguaje real que utilizamos para referirnos a ellas. Entonces, si bien creo que dicho enfoque puede resultar extraño para Frege y Russell, había dudas acerca de si estaban refiriéndose a lo que dicho lenguaje representa o al lenguaje en sí. El programa de Hilbert ejerció una influencia decisiva sobre el matemático y lógico checo Kurt Gödel, quien sostenía que todos los sistemas lógicos eran esencialmente incompletos. A medida que la matemática fue alejándose de la visión euclidiana tradicional, los matemáticos buscaron nuevas formas de desentrañar las posibles inconsistencias internas de su obra. Querían ver si podían excluir la posibilidad de que para un teorema ya probado también pudiera verificarse un teorema opuesto, haciendo que su sistema careciera de sentido. Para ello era necesario garantizar la integridad de sus sistemas, es decir, que hubiese una manera de probarlo o refutarlo. Esto podría ser difícil para un teorema en particular, pero los matemáticos estaban convencidos de que era cierto en principio. La visión de Gödel es la siguiente. Esta es la paradoja del mentiroso. A menos que no se verifique que un enunciado o su negación debe ser demostrable. Entonces, gracias a que demostrable no es lo mismo que verdadero, pudimos evitar que lograra producir la paradoja del mentiroso, lo cual hubiera sido negativo, ya que, a diferencia de la paradoja de Russell, que requiere de una teoría de conjuntos muy fuerte para poder desarrollarla, el teorema de Gödel es un teorema de aritmética elemental, que podría demostrar que toda la teoría de los números es inconsistente, es decir, que tiene ciertas contradicciones.
Es como si Gödel hubiese estado jugando al juego de la gallina para ver cuán cerca podía estar de probar que existen inconsistencias en la parte más elemental de la matemática, y en lugar de chocar contra la pared o contra otro automóvil, produjo esta maravillosa paradoja, cuyo significado será objeto de análisis filosófico por siempre. Gödel demostró que un sistema axiomático formal sencillamente no puede ser consistente y completo a la vez. O bien no puede probarse todo dentro de un sistema particular, o no se puede garantizar que no haya alguna contradicción. Para los matemáticos no podían ocurrir ambas cosas a la vez. Creo que después de Russell, la figura más importante fue Gödel. Ello se debe principalmente no solo a sus grandes logros en el campo de la metamatemática, sino a los resultados obtenidos sobre los límites de los sistemas formales. Presentó un sistema matemático mediante el cual es posible referirse razonablemente acerca de los números. Pero el hecho de si es o no consistente no puede probarse dentro del sistema. Y también demostró que si es consistente, entonces habrá ciertos enunciados dentro del sistema para los que no será posible comprobar si son verdaderos o falsos. Esta sería una formulación bien elemental acerca de los resultados de Gödel, que fueron un logro extraordinario de enorme significado filosófico. No es posible afirmar con certeza sobre ningún sistema formal que todas las consideraciones conceptuales pueden representarse dentro del mismo. Gödel frecuentaba un grupo de pensadores que se reunía en Viena para discutir aspectos filosóficos. Este grupo, conocido como el Círculo de Viena, estaba compuesto por Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath y muchos otros. Se inspiraron en los rápidos avances de la ciencia y la lógica e iniciaron un movimiento denominado positivismo lógico. Según la visión positivista, un enunciado acerca del mundo podía tener sentido si y solo si podía verificarse empíricamente o si se podía demostrar su verdad a través del análisis lógico de sus signos o símbolos. La lógica se había ubicado en el centro del debate filosófico. A medida que la lógica evolucionó en el siglo XX, la misma influyó profundamente en el desarrollo de la ciencia de la computación. George Boole había expresado enunciados usando un código binario compuesto por unos y ceros que le resultará familiar a cualquier programador contemporáneo. La máquina de Turing es la representación abstracta del funcionamiento de una computadora y recibió su nombre en honor al lógico matemático inglés Alan Turing. La máquina de Turing es un invento destinado a formalizar el funcionamiento de una computadora. Consiste realmente en un procedimiento mecánico que procesará cierto resultado. Entonces, en realidad, la máquina de Turing es un conjunto de instrucciones expresadas que hoy en día recibirían el nombre de algoritmos, a las que uno presentará un problema y las mismas nos proveerán un resultado, sin necesidad de utilizar el entendimiento, el ingenio o la creatividad. Y eso es precisamente lo que hace una computadora. Es un simple conjunto de reglas mecánicas. Turing descubrió la manera de hacer una máquina que comprende una cinta que se mueve y borra ciertos elementos. Es precisamente la idea de una computadora. La máquina de Turing es simplemente una computadora, un sistema completamente mecánico que manipula símbolos. Uno de los aspectos de la lógica que ha intrigado a los filósofos por siglos es la inducción, que regula cómo inferimos reglas generales de los hechos que observamos. Como no ofrecía la certeza lógica de la deducción, Aristóteles tenía profundas sospechas acerca del razonamiento inductivo, sospechas que luego fueron compartidas por muchos filósofos.
En realidad, la inducción no jugó un papel muy importante debido a la idea equivocada de Aristóteles de que la inducción era un sostén provisorio y que cuando uno descifrara qué estaba sucediendo, era posible encontrar ciertos principios intuitivos a priori, a partir de los cuales se podía aplicar la deducción. Dicho error resultó extremadamente costoso, ya que no fue sino hasta la generación de Francis Bacon que se advirtió que no se puede hacer ciencia por métodos a priori, sino que es necesario usar la inducción. La inducción no es un sostén provisorio ni algo que deba ser superado por una reflexión apodíctica, sino que es esencial. La importancia del papel de la inducción para la ciencia, según la cual las hipótesis están respaldadas por la acumulación de evidencia, instó a muchos filósofos a intentar ubicarla dentro del razonamiento válido, en caso de que ello fuera posible. El filósofo austríaco Karl Popper sostuvo que en la vida diaria utilizamos un método de prueba y error que puede parecer inductivo, pero cuya estructura lógica era completamente diferente. Peter Strawson sostuvo que la inducción no debía hacerse pasar por la deducción para ser considerada válida, ya que existe un principio de uniformidad en la naturaleza que convalida las conclusiones del razonamiento inductivo. El filósofo estadounidense Nelson Goodman argumentó que no era posible crear un sistema formal de lógica inductiva, ya que para cada hipótesis confirmada por la evidencia, existe un número infinito de hipótesis alternativas que también podrían ser confirmadas por dicha evidencia. La teoría de la confirmación bayesiana, que debe su nombre al matemático inglés del siglo XVIII Thomas Bayes, es un método que apoya la lógica inductiva basándose en la probabilidad estadística, mediante la combinación del sentido común y la evidencia observacional. Así como la lógica fue ejerciendo cada vez más influencia sobre la filosofía, también aumentó el número de sistemas destinados a abordar diferentes áreas de investigación. La lógica extensiva fue creada para hacer afirmaciones sobre objetos, relaciones entre objetos y las relaciones en sí. La lógica modal introduce los operadores necesario y posible, pero no tiene en cuenta la existencia de lo necesario o de lo posible. El filósofo estadounidense Clarence Irving Lewis inició el análisis moderno de la modalidad con la publicación en 1918 de su libro Investigación sobre la lógica simbólica. Creo que existe un movimiento moderno que comenzó con Lewis a comienzos del siglo pasado y persiste hasta nuestros días. La lógica modal se convirtió en una parte muy importante, no tanto de la filosofía, sino de la ciencia de la computación y de la lingüística. Muchos movimientos lingüísticos y enfoques importantes sobre el comportamiento de programas se basaron en la lógica modal. Asimismo, la lógica modal es de suma utilidad para discutir aspectos de la filosofía del tiempo. Entonces, es una rama de la lógica que tiene gran influencia, tanto dentro como fuera del campo de la filosofía. La lógica deóntica introduce los operadores debe y puede dentro del lenguaje lógico y presenta un nuevo tipo de lenguaje en la discusión filosófica de la ética. La lógica deóntica analiza el aspecto del deber y trata de comprender proposiciones tales como es obligatorio, está permitido, está prohibido. La lógica epistémica, tal como lo indica su nombre, se ocupa de los aspectos epistemológicos inherentes a proposiciones del tipo de Tomás sabe, María supone o yo creo. La lógica divergente rechaza el principio del tercero excluido, que desde la época de Aristóteles elimina cualquier posibilidad entre la verdad y la falsedad. A este grupo pertenecen la lógica plurivalente, la lógica universal y la lógica difusa. La lógica plurivalente acepta más de dos valores de verdad, mientras que la lógica universal aspira a construir sistemas válidos para todos los mundos posibles. Por su parte, la lógica difusa reconoce infinitos valores de verdad,
y se ha convertido en una herramienta muy importante de la que se está valiendo la economía, donde deben tomarse decisiones en un ambiente de gran incertidumbre. El diálogo constante entre la lógica y la filosofía cuenta con una larga y compleja historia. Uno de los puntos críticos es, ¿dónde debe poner el énfasis la lógica? ¿Sobre el formalismo y el rigor o sobre el contenido semántico? Después de Hilbert pasó a ser muy habitual hablar directamente sobre el lenguaje en sí. Y gran parte de la lógica de hoy en día consiste simplemente en el estudio de los simbolismos. En mi opinión, esto no es del todo bueno. Creo que de cierto modo perdimos el sentido de la inocencia que Frege y Russell tenían y que sería bueno recuperar, ya que el principal interés radica en lo que el lenguaje representa y no en el lenguaje en sí. ¿Por qué no hablar directamente sobre eso? No me opongo a estas investigaciones de orientación lingüística. Simplemente pienso que tal vez hemos dejado algo afuera al concentrarnos tanto en ese aspecto exclusivamente. Para algunos, la lógica representa un gigantesco sistema de reglas y símbolos arcaicos. Para otros, un símbolo de claridad y orden. Tal vez la descripción más acertada sea la de una herramienta absolutamente versátil que se emplea constantemente aun cuando todavía se encuentra en vías de desarrollo. Quizás quien haya logrado capturar mejor la naturaleza de la lógica sea Lewis Carroll, cuando escribió: si ocurrió, puede ser, y si ocurriera, sería, pero como no ocurre, no es. Eso es la lógica.